Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva sesión de clase. Vamos a estar empezando el módulo número 14, módulo número 14 de Seminario Taller Multimedia. Hoy tenemos dos actividades. La primera consta en las presentaciones que cada uno de sus grupos tiene según el tema seleccionado correspondiente a las técnicas de animación. Una vez terminemos con los grupos, vamos a empezar a hacer un ejercicio práctico con After Effects de forma de introducción. ¿Ya? Vamos a reconocer la herramienta, vamos a reconocer la interfaz, cuáles, digamos, las principales herramientas con las que vamos a estar trabajando y cuál va a ser el entorno con el cual vamos a estar realizando lo que es los ejercicios de animación. Entonces, para las presentaciones les pido que presten mucha atención a la exposición de sus compañeros porque voy a sacar unas preguntas de la temática de hoy. Al finalizar esta actividad voy a hacer un quiz, ¿ok? Entonces el quiz pues no va a tener, digamos, un valor en castigo, simplemente los primeros 5 puestos pues van a tener un plus en las notas definitivas de este corte, de este tercer corte, ¿listo? Que sería una décima adicional o van a tener ahí un premio, ¿listo? Entonces, para que estén muy pendientes de las presentaciones. Entonces, listo, permítanme valido algunos grupos. De tercero, el grupo de Melvin, lo pongo por acá, que sería animación digital. Falta todavía el segundo puesto por asignarse, ¿no? El segundo puesto y el cuarto y el quinto. Eso tenemos hasta el primer grupo, tenemos, falta el segundo grupo. Bueno, entonces para que estén pendientes, aquí, aquí. ¿Están preparados ya el grupo de rotoscopia? ¿Sí? Eso creo, profe. Listo, entonces, bueno, arranquemos con, con su tema. Listo, es de ustedes el espacio. Profe, ahí se ve la pantalla. Todavía no, apenas está cargando. Ahora sí ya la Mm, vemos. vale. Pues nosotros somos Brian Ávila, Camila Ospina, Walter Gómez y vamos a hablar sobre rotoscopio. El término rotoscopia procede del dispositivo inventado en 1914 por los hermanos Fleischer. Permitía al dibujante calcar los movimientos grabados en películas cinematográficas. La técnica de rotoscopia consiste en el redibujado manual de un contorno frame a frame, tomado, toman- tomando como base una secuencia de imágenes de acción real previamente filmada en cine o grabada en video. Actualmente son múltiples las herramientas digitales y manuales de las que dispone el animador para crear películas con esta técnica. Dentro de los software que se usan actualmente se encuentra Adobe After Effects, After Effects, Autodesk y Silueta FX. Hola, solo para verificar, no sé si de pronto alguien tenga silenciado el audio porque no dejamos de escuchar. Vale, profe, no, sí, perdón, pensé que estaba, que estaba hablando. Vale, pues para empezar, la rotoscopia inició gracias al Coco el payaso, que fue hecho por Max Fischer cuando él estaba grabando a su hermano, tomándole pues prácticamente video, y sobre el video, como dijo la compañera anteriormente, iba dibujando las Buenas, hola, escenas. hola, ¿me escucha? Hola, hola, ¿me escucha? Sí, ahí te escuchamos, ahí te Sí. escuchamos. Ya, es que estoy teniendo problemas de internet, perdón. Ok, pues vale, no te preocupes. Bueno, en la parte de historia, para contextualizar antes de que entre mi compañero,
Esto remonta en la rotoscopia o el arte de la rotoscopia remonta a 1915, donde Max y su hermano Dave, eh, quien actuaba ante la cámara como modelo, crearon el primer personaje rotoscopiado llamado Coco. Se usó una máquina de rotoscopia inventada por ellos que proyectaba la imagen sobre un escritorio frente y sobre este se dibujaba frame a frame. Se rotoscopiaron personajes como Betty Boop, Popeye. Ok, perdimos el audio, chicos. Bueno, son ustedes. Bueno, profe, creo que al compañero se le Ah, está ok. cayendo el internet. Bueno, vale. Rescatemos la... ¿Sigo mientras tanto? Sí, claro, sí, continúa. Vale. Para hablar un poco sobre la tipografía que se usaba durante este tiempo, podemos ver pues en la primera imagen que se usaba como una tipografía romana, escrita a mano, especialmente tenía esa silueta como si fuese escrito con pluma y tinta. Esto para darle un de características animadas para llamar la atención a un público menor, mientras que las otras dos imágenes se ve que es como una tipografía eh, más computarizada. Sí, hubo dos tipos de tipografía que se usaban en esta época por una rivalidad que hubo y solo un ganador dentro de esta rivalidad. Pero, sin embargo, siempre hubo un solo propietario que inventó esta técnica. Para hablar sobre un poco de la rivalidad, pues tenemos que empezar cómo surgió. Pues como anteriormente ya habíamos visto en clases pasadas, Gertie el dinosaurio fue una de las animaciones y con esto empezó, digamos, esa rivalidad, ya que a pesar de que era una buena animación, no tenía esa fluidez que tiene el cuerpo humano o las caricaturas en estos días. Viendo esto, pues Fletcher decidió crear la primera animación, que fue el payaso, como anteriormente ya se había hablado, donde grabó a su hermano menor o mayor, no recuerdo bien, y sobre las imágenes del movimiento del hermano iba dibujando el payaso para hacerlo así más fluido. Tiempo después llegó una competencia conocida como Disney con el personaje principal, que era Mickey Mouse, haciendo lo mismo que hacía el Fletcher. Sin embargo, este agregaba un audio congruente a los movimientos del personaje. Sin embargo, Fletcher dijo, no, pues no me voy a dejar atrás con este men. Entonces llegó y creó su caricatura de Honey Boo Boo, en donde se ve una clara diferencia, mientras que Disney trató de dar una opción o como público objetivo a los niños, pues sus caricaturas eran muy de, de moraleja, de diversión, de dar un toque caricaturesco a la vida. Entonces, Fletcher, sus caricaturas, por lo menos Honey Boo Boo, en ese tiempo, pues era o sea, el vestido era muy sexista para ese tiempo y aparte de eso era pues una mucama. Tiempo después, Disney dijo, no, pues si él va a sacar esto, voy a sacar mi primera película que hizo la revolución, pues fue la primera película animada, que fue Blancanieves y los siete enanitos, lo que hizo un boom en ese tiempo. Se demoraron entre 2 a 3 años en hacer esta película y Fletcher dijo, no, pues yo también voy a hacer mi primera película de este sentido, que fue Los viajes de Gulliver, que si no lo han visto, es sobre un humano que llega a una tierra de gnomos o gente pequeña, en donde pues ocurren travesías y una historia en concreto. Sin embargo, Fletcher se demoraba muchísimo más en poder hacer estas películas porque no tenía la cantidad de gente como tenía Disney. Entonces, él lo que hizo fue tratar de sobornar a la gente de Disney para poder, digamos, ganar la competencia. Sin embargo, Disney se dio cuenta de esto y le ganó por el sentido de que ellos también crearon, no sé si se acuerdan,
esas melodías en donde había una bolita saltando en letra diciendo, digamos, qué es lo que se cantaba, como tipo karaoke. Eso lo sacó Disney y ganó la competencia con eso. También digamos que cabe resaltar que aparte de Disney haber ganado esta competencia de quién fue el representante de este tipo de diseño, también para sus primeros diseños que hubo al inicio de Disney, robó algunas ideas, como pues se puede ver, que es esta, que es muy parecida a la que es eh, la... se me olvidó. Adalín, Aladdin, Adalín, perdón, sí, Aladdin. Adalín, Aladín. Entonces ahí vemos un claro ejemplo de que Disney es una compañía que consume a la competencia como si no hubiese un mañana. Ahora sí, saltando a las otras diapositivas. Bueno, en la rotoscopia tenemos dos tipos de rotoscopia. La rotoscopia 2D, los dibujos trazados deben ser pasados a limpio y utilizados como arte final o como una guía para facilitar, por ejemplo, la disposición de un dibujo a mano en los personajes animados. Y la la rotoscopia 3D, se utiliza la acción en vivo de los frames estáticos para alinear las articulaciones del personaje tridimensional. Pues esos son como unas clases de ejemplo en lo que hubo la rotoscopia. Pues son videos. No sé si por tiempo nos alcanza. Pero pues, Bueno, listo, no. Sí, lo importante es que, sí, no, ya está ah, cumplido el tiempo. Vale, no, no hay problema. ¿O qué más? Terminen, les doy un minuto para que terminen. no, pues profe, prácticamente son las aplicaciones que tiene la rotoscopia y visualización que se puede dar. Y pues es prácticamente lo que se ve ahí, que son los eliminación de elementos, el mating painting, estabilización de imágenes, de recomposición, rotoscopia articulada, que es cuando por lo menos se ve, digamos, la figura de cada imagen haciendo el movimiento y los efectos especiales que no sé si algunos han visto en películas tipo dibujos donde se ven explosiones al final, pues esas también son hechas con rotoscopia. Listo, Y pues muy bien, chicos. Bueno, entonces, listo, muy interesante, muy bien su presentación. Digamos que es una técnica que, como pueden ver, es utilizada desde hace mucho tiempo. Y pues bueno, para los animadores, en cierta forma, ha sido siempre una herramienta muy útil porque permite tener unos movimientos muy fluidos, ¿no? Es básicamente calcar sobre la referencia de una imagen real o de una fotografía. Entonces miren que desde Disney, desde los estudios de Fleischer también trabajaban con esto. Era básicamente para lograr obtener esa fluidez que tenían las animaciones. Miren lo interesante de este tema y es que ustedes aquí también colocaron la rotoscopia aplicada en el 3D. Y eso es algo también que es muy utilizado por, por los animadores cuando quieren lograr animaciones fluidas en 3D. Porque si ustedes no tienen, por ejemplo, un estudio o no tienen de fácil acceso a un estudio de captura de movimiento, pues que es la técnica, digamos, más apropiada y que se acerca más como a la fluidez de la realidad, nosotros podemos hacer rotoscopia. ¿Cómo se hace rotoscopia con 3D, digamos, desde casa, por así decirlo? Ustedes tienen un personaje en 3D que tiene unas articulaciones, tiene un rigging, que es el que le permite moverse, lo tiene en un entorno digital, ¿cierto? Entonces uno lo que hace es grabar una referencia con actores reales que simulen los movimientos y luego ese video nos lo llevamos de plano al 3D y lo que hacemos es calcar o colocar los muñecos en 3D en esas posiciones, ¿ya? Lo mismo pasaba con los dibujos animados, ¿no? Servía como referencia para que estas series como Popeye, como Betty Boop, ¿cierto? Y como Coco el payaso, muy buen ejemplo, tuvieran unos movimientos muy fluidos.
Bueno, listo. Muchas gracias, muchachos. Buena presentación. Vamos aquí entonces. No tengo segundo grupo, tengo tercero, cuarto, quinto, de todo, pero algo pasa con el grupo 2. Bueno, voy a aquí reestructurar algunos grupos que se están pidiendo. Grupo 5, el de Alejandro Valencia. Alejandro, estás con Stop Motion. Será el grupo número 5. Voy a acomodarlo acá. Solamente quedan dos grupos por asignar, pixelación y captura de movimiento. ¿Alguno quiere arrancar de segundo? ¿Están listos? Pixelación o captura de movimiento. Pues, profe, entonces el mío que está de quinto. El stop motion, ¿cierto? Sí. Listo, entonces arranquemos con stop motion. Estén pendientes, muchachos, con los otros grupos, ¿vale? Ya estoy compartiendo. Sí, ya estás compartiendo. Bueno, entonces vamos a hablar de stop motion. El grupo está conformado por mi persona Alejandro Valencia, Santiago Ramírez, Ángel Javier Camilo Henao Valencia y Alejandro Gómez García. Entonces, ¿qué es el stop motion? El stop motion es una técnica de animación que consiste en simular o aparentar el movimiento de objetos estáticos por medio de una asociación de imágenes hechas a través de fotografía. El movimiento del objeto se construye fotograma a fotograma manipulando los objetos cada que se toma una fotografía. Entonces aquí hay como un ejemplo. ¿Cómo se hace? Pues normalmente, o lo más común es que se haga con muñecos de plastilina. Y entonces, pues entre esos materiales está la plastilina, la arena, recortes de papel, tiza sobre suelo y muros. Pero pues no significa que sea la única forma de hacerlo. También se puede hacer con objetos sólidos, como un juguete, pero que se puedan mover sus extremidades y simular los movimientos. Entonces esto se hace de manera progresiva y además pues se debe tener en cuenta la iluminación, la colocación de la cámara y una pues dedicación grande de las personas porque pues esto requiere mucho tiempo porque entre fotograma y fotograma los movimientos son muy leves, entonces hay que tomar varias fotos para pues mostrar un movimiento largo. Compañeros. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Tienen problemas con el audio? Sí, como que no oigo a mis compañeros, profe. Listo. Pero pues No hay problema, igual. Bueno, Sí, pues yo la leo, profe. continuar si quiere. Ah, bueno, ya apareció Javi. Sigue. El pionero en usar stop motion. El pionero en usar stop motion, esta técnica fue de un español, Segundo de Chamón, quien no ha sido debidamente reconocido y que utilizó dicha técnica en la película Eclipse de Sol en 1905, pero no sería hasta 1908 con la película El Hotel Eléctrico donde dio forma definitiva a la técnica del stop motion. Dale, mano. Y ahora justo se trabó. Ya listo. Entonces, pues bueno, en el primer cortometraje de stop motion tenemos a Gumbasia, que fue la primera película de animación, pues que fue realizada en plastilina por Art Cloakey, quien luego creó series televisivas como Gumby, Davey y Goliath, y pues usando esta misma técnica que la denominaban como la claymation o la plastimación. Y pues es un cortometraje que dura alrededor de 3 minutos, que fue producido en 1953 y que se estrenó el 2 de septiembre de 1955. Art Cloakey
Ah, ya. Es el nombre artístico de Arthur Crockett, que fue un pionero estadounidense de las animaciones de stop motion que se realizaban con plastilina y otros materiales sólidos flexibles. Estas también, como dijo mi compañero, se conocen como claymation y plastimación. Él fue el creador de Gumbasia. Y este no solo se destacó por su primera película importante, Gumbasia, sino también por la cinta Mandala, al mismo el cual Clocky ha descrito como una metáfora de la evolución de la conciencia humana. En la primera, bueno, algunas de las películas más famosas de stop motion, probablemente puedan reconocer muchas de estas, sería El cadáver de la novia, la original de King Kong, Coraline en la puerta secreta, Pollitos en fuga, Wallace y Gromit, Frankenweenie, etc. Entonces aquí tenemos unos ejemplos de stop motion. Este que está hecho con plastilina. Y tenemos este también que fue hecho, lo que decía al principio, pues que no necesariamente tenía que ser con estos materiales, también puede ser con otro tipo de cosas, en este caso es con frutos. Y listo. Estas fueron las fuentes utilizadas. Y Listo, perfecto. Muy bien, justo a tiempo, muchachos. vale, Bien, muy bien la administración del tiempo. Miren que uno de los retos de... ¿Ustedes me están viendo a mí en cámara? no. No, profe. ¿Por qué no aparezco? Qué raro. Eh, se mira aquí. Bueno, uno de los retos de este tipo de presentaciones es cuando tenemos poco tiempo, ¿no? 8 minutos es poquito tiempo para hablar de muchos temas, pero miren que de forma muy elemental lo mostraron. Muy bien los ejemplos, excelentes los ejemplos que mostraron, el de la plastilina, el de las frutas. Precisamente esta es una de las grandes características que tiene el stop motion, ¿no? Donde se utiliza principalmente, pues, fotografiando espacios de objetos reales, pero principalmente personajes hechos en arcilla, hechos en plastilina, ¿cierto? Como recrear esa fantasía y que todo tenemos que construir en el entorno, ¿no? Ustedes hablaban de películas como El cadáver de la novia, si se han visto esa película y otras que alcancé a ver ahí en pantalla, a veces uno podría confundirse y pensar, bueno, esto parece una, incluso ya la técnica está tan sofisticada que compite a veces con las técnicas tridimensionales, ¿no? Por la, digamos, el nivel ya de detalle que se puede llegar a obtener por medio de las capturas de imagen. Entonces, es una técnica donde se utiliza principalmente las fotografías de los espacios con objetos reales, ¿ya? Objetos reales. O sea, que hay que construirlo todo. Si es una casa, una iluminación, todo eso tenemos que hacerlo. Similar como en el 3D. Si en el 3D ustedes necesitan hacer una casa, tienen que modelarla, texturizarla,
iluminarle y demás. En el stop motion de igual forma, tienen que crear la maqueta, poner las ventanas, pintar paredes, pintar el pasto, pintar los fondos, hacer totalmente una maqueta para luego utilizar estos personajes que en muchos casos tienen articulaciones, ¿no? Se les diseñan las articulaciones para poderlos colocar en poses, se les diseñan varias caras con varios gestos para que a medida que vayan a tener algún tipo de conversación se pueda ajustar. Bueno, muy bien el grupo, muchachos. Ya tengo por ahí 2 preguntas que van para el quiz. Entonces, muchas pilas el resto de los estudiantes. Bueno, para que estén pendientes. Bueno, aquí Bueno, dale, muchas gracias. Muy bien. El Sigue mi grupo, grupo. exacto, sigue el grupo de animación Listo. digital. Ya comparto pantalla. Listo. Animación digital con Sebastián, Melvin, Juan José y Raúl. Bueno. Listo, buenos días, estudiantes del grupo de seminario del taller multimedia. Mi grupo el día de hoy les vamos a hablar acerca de la animación digital. Mi grupo está conformado por Raúl Martínez, Sebastián Vidal, Juan Meléndez y Melvin Carabalí. Este es el cronograma de lo que le vamos a dar el día de hoy. Bueno, primero, historia. La historia de la animación por computadora comenzó ya en las décadas de 1940 y 1950, cuando la gente comenzó a experimentar con gráficos por computadora, sobre todo por John Whitney. Solo fue como a principios de 1960 cuando las computadoras digitales ya se habían como establecido ampliamente, ya que con esto surgieron varias avenidas para los gráficos por computadora. Inicialmente, los usos de dichas computadoras fueron científicos, de ingeniería y otros fines de investigación, pero la experimentación artística comenzó a hacer su aparición a mediados de la década de los 60. Y a mediados de los 70, muchos de estos esfuerzos ya empezaron a llegar a los medios públicos. Gran parte de los gráficos por computadora en estos momentos involucraban imágenes bidimensionales, aunque cada vez más a medida que mejoraba la potencia de la computadora. Estos esfuerzos lograron llegar a un realismo tridimensional, ya que ya teniendo para los 80 un 3D fotorrealista para las películas cinematográficas, y ya en los 90 ya se había desarrollado el punto en el que la animación 3D se podía utilizar para toda la producción cinematográfica. El primer producto de la animación digital fue hecho por Edward Zajac, que pues era un científico del laboratorio BLDL. Creó la primera película gráfica que se llamó Simulation of Two-Zero Gravity. Dale, mano. Vamos a ver por lo menos stop motion, otro modelo para animar, que consiste en fijar el movimiento de los objetos que no se mueven mediante imágenes fijas sucesivas. Después de cada foto se cambia levemente la pose o la posición del objeto en cuestión. Como ya lo explicaron anteriormente nuestros compañeros, por lo menos aquí está el ejemplo de El extraño mundo de Jack, de Tim Burton, muy conocida. Dale, mano, síguela. La rotoscopia, que permite diseñar imágenes para películas de animación, son reemplazadas por fotogramas reales por dibujos animados sobre cada fotograma. Ahí está el ejemplo de la película de los Looney Tunes. Ya, dale, mano. Bueno, antes de seguir, nos gustaría aclarar que sabemos que estos son temas que van a presentar los demás compañeros, entonces no vamos a hacer tanto énfasis, sino que cuando estábamos investigando nos dimos cuenta de que literalmente todo se puede digitalizar.
y todo eso se puede convertir en animación digital. Entonces, por ejemplo, la rotoscopia ya la tocamos como desde como tipo las películas de Looney Tunes o quién mató o quién culpó a Roger Rabbit, que son dibujos que se meten en películas reales, entonces ahí ya hay animación digital. Entonces sigamos con esto que es motion graphics, que es literalmente crear la ilusión del movimiento en imágenes, fotos, títulos o colores y diseños, pero suele ser más que todo como con ilustraciones de esas que uno hace como en Illustrator y cosas así. Es más que todo para presentaciones. Dale. La captura de movimiento es como la más, eh, una de las más conocidas hoy en día porque es la que se usa más que todo para hacer juegos y para hacer películas. Por ejemplo, para hacer las películas de los Vengadores, usaron esto para hacer a Thanos o a Nebula, cosas así, o para juegos, por ejemplo, todo lo que es FIFA, NBA, los juegos de deportes, de Last of Us, todos esos juegos se hacen con capturas de movimiento, que es grabar a la persona con esos trajes con punticos y así simulan el movimiento más orgánicamente. Y ya luego solo tienen que pasar el modelo y hacer lo que se mueva, así como grabaron a la persona. Dale. Entonces, ahora sí, la animación 3D. Seguí. Dale. Entonces empieza con un storyboarding, que son los pasos para hacerla. Empieza con un storyboarding, que es representar la historia que se va a tratar de forma ilustrada, pero como con bocetos, haciéndola por escenas, ilustrando más o menos qué va a pasar en cada una de las escenas. Y se muestran bocetos de los personajes y de los escenarios. Después de eso se modelan los personajes, que para eso hay muchos softwares, pero pues los más conocidos son Blender, 3D Max, Houdini, Maya 3D, etcétera. Aquí pues básicamente se crean los modelos de cada personaje ya en cualquiera de los softwares que se vayan a utilizar y también se pueden crear los escenarios. El mapeado de UVs es la parte izquierda, lo que está encerrado en el cuadrado izquierdo son los UVs y lo que está en el lado derecho es el modelo. Y la idea de esto es que las texturas que se van a aplicar en el modelo quepan totalmente en el modelo que se creó. Entonces para eso se hacen las UVs, para que cuando se plasmen ahí en las UVs y luego se peguen al modelo, ya todo quede bien cubierto y quede bien utilizado el material. El rigging, como el profesor lo explicó ahorita, es como darle, es lo que se hace antes de darle toda la animación. Es como crearle unos huesos y unas articulaciones al modelo para que así se pueda mover. Si no se hace esto, no se puede animar el modelo. Es necesario crearle estos huesos y estas partes adicionales a los personajes. Y pues ya después de hacer el rigging, todo lo anterior ya se hace la animación. Entonces se empiezan a ubicar los elementos en cada escena, se agrega la luz y empiezan ya a ponerse los frames en la línea de tiempo. Entonces todo lo que se hizo en el storyboard se empieza a pasar aquí a las escenas y se renderizan los frames para que quede la animación. Dale. A los ejemplos dentro del mundo de Pixar, pues podemos encontrar a Toy Story, que fue creado en 1995. Este fue el primer largometraje de animación digital realizado con imágenes digitales en la historia dentro del cine. Asimismo, también Toy Story fue la primera cinta con imágenes digitales donde el público se olvidó completamente que estaba viendo imágenes creadas por la computadora y quería solamente centrarse en saber en qué era lo que iba a suceder pues con la historia con los personajes, en donde pues eso significó una gran victoria para Pixar. Eh, Asimismo, pues al pasar del tiempo, pues Pixar prefirió crear una división en cuanto a ingeniería y el equipo creativo, en donde la estrategia trajo buenos méritos. Después de Toy Story, el estudio sacó adelante obras pues que no tardaron en convertirse en clásicos, como Buscando a Nemo, Monster Inc., Cars y Up, que todas fueron aclamadas por el público. Y esas pues son algunas películas animadas
que son más emblemáticas dentro de las películas de Pixar y Disney, y en donde son disfrutadas por grandes, chicos, y pues nada, pues son aclamadas por estos mismos. Como una salchipapa barata. Ya. Yo creo que salchipapa porque no con amigo. Una salchipapa puede costar 26 y una Listo, cuesta chicos, 30. hay mucha interferencia del sonido. Ya terminaron, ¿cierto? Sí, Sí, señor. Listo, bueno, ahí, bueno, perfecto. Justo ahí, bueno, justo a tiempo, pasaditos ahí, un minutico, no hay problema. Bueno, chicos, efectivamente, muy buena presentación de la temática, dieron buenos ejemplos. Miren que por ahí mencionaron incluso otras técnicas de las cuales vamos a tener mayor ampliación, ¿no? Por ahí mencionaron captura de movimiento, mencionaron incluso la rotoscopia. Lo que pasa es que hoy en día, pues, definitivamente todas las técnicas de animación pasan por por la asistencia al computador, o sea, son realmente asistidas por el computador. Entonces, todo lo que tiene que ver con animación digital es porque es animación por computador, o sea, lo que hacemos nosotros con herramientas. Todas funcionan ya de esa forma. Entonces, es como decir que todas podrían estar incluidas en cierta forma dentro de la animación digital, ¿no? Cambia las técnicas, ¿ya? Cambia la técnica, pero la parte de edición sí, digamos, pasa siempre por un software digital y definitivamente se van a aplicar combinación de técnicas. En algún momento, si se está haciendo stop motion, si se está haciendo rotoscopia, si se está haciendo pixelación, vamos a tener que tener ese proceso de edición que lo vamos a hacer por un computador. ¿Listo? Entonces, chévere ahí que no hayan tampoco pues tocado de fondo temas. Miren que la animación 3D precisamente es una que está dentro de la categoría de la animación digital, ¿verdad? La animación 2D en digital, que es la técnica, digamos, que más se utiliza para productos web, para series, ¿cierto? Para cartoons. La animación 3D muy utilizada en películas. Ustedes aquí nos dieron como una línea de procesos que se tienen que hacer para desarrollar 3D, que va desde el modelado, desde el texturizado, luego el rigging y luego la animación. Entonces es importante que tengan en cuenta ese concepto de rigging y de hueso. Recuerden que ese concepto de rigging no solamente aplica para el 3D, sino también para el 2D y para muchas otras técnicas, incluso para el stop motion. Porque el rigging en sí es colocar unos huesos en las articulaciones por las cuales el muñeco va a tener movimiento. Entonces tengan en cuenta eso, ¿no? Que el concepto de huesos y de rigging va a permitir manipular las articulaciones de los personajes, estando en 3D, estando en plastilina, estando en 2D, aplica de la misma forma. ¿Listo? Entonces un concepto muy utilizado para animación 3D. Muy bien. Listo, seguiría cuarto grupo, animación tradicional. Daniel Vélez, Juan José y Miguel. Entonces, Sí, profe, ya. pueden presentar. Y se alista, pues no pidieron turno, pero voy a ponerlos entonces en orden de asignación. Seguiría pixelación y terminaríamos con captura de movimiento. Bueno, entonces para que estén listos los otros grupos. Listo, profe, ¿ya se ve? Sí, sí, ya está. Bueno, ok, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar de la animación tradicional. Nuestro grupo está conformado por Miguel Ángel Alchico, Juan José Jiménez y quien les habla, Daniel Vélez. Bueno, para iniciar, ¿qué es la animación tradicional? Bueno, la animación como tal, que viene del latín animatio, quiere decir lo que es aumento de la actividad y la energía, y también significa darle vida a algo para que realice una acción. Ahora, como tal, lo que es la animación tradicional es aquella en la que cada fotograma se dibuja de forma individual. Aquí lo que se genera es una representación de movimiento a través de los fotogramas. En este caso, los personajes poseen, y bueno, tanto los personajes como los escenarios, poseen solamente dos dimensiones, que son X y Y. Lo que es ya la sensación de profundidad se genera a través del manejo de la perspectiva y el color. Ahora, de las técnicas de animación que existen, la del dibujo animado es, además de la principal, de la pionera, por decirlo así, la más popular también. Bueno, la animación tradicional como tal se remonta a inicios del siglo XX, iniciando con trabajos como por ejemplo Fantasmagoria de 1908 de Emil Cole. Luego ya en 1914 aparece Jerty de Dinosaur, avanzando un poco en lo que es la animación 2D. Para 1919 tenemos dos animaciones 2D icónicas, que son Coco de Clown y Félix de Cart. Para 1928 aparece Mickey Mouse de Disney,
Aquí ya empieza la técnica del Mickey Mouse en animación 2D. Como podemos ver, hay una diferencia con respecto a lo que es la profundidad y también la perspectiva. En 1930 aparece Betty Boop. Para 1937 tenemos Blancanieves, primer largometraje animado. Y ya en 1999 tenemos Tarzán, que pues en este caso, después del renacimiento de la animación de Disney, esta fue la última obra que se generó en animación tradicional, en esa sección del renacimiento de Disney. Bueno, a continuación presentaremos algunos antecedentes previamente al surgimiento de la animación como tal. En primer lugar tenemos el taumátropo, diseñado por John Ayrton Paris en 1894, que consistía en un disco en el cual tenía dibujado imágenes complementarias a ambos lados y que era sujetado por una serie de cuerdas extensibles o ligas elásticas que al hacerlo girar rápidamente se percibía el efecto de movimiento, en este caso como podemos ver en pantalla, a un pájaro si estuviera dentro de la jaula. Posteriormente tenemos el zoótropo, diseñado por William George Homer en 1834, que consistía en un tambor con una serie de aperturas en los costados, donde se introducía una tira de tela en el que se encontraban dibujados una serie de acciones y al girar rápidamente el tambor se percibía el efecto de movimiento. Cabe destacar que estos dos dispositivos se crearon basándose en la teoría de la recepción retiniana, que lo que decía es que las imágenes se quedaban estáticas en la pupila humana durante alrededor de una décima de segundo y pues esto ayudaba a percibir el efecto del movimiento. Luego, Emil Renault creó lo que era el praxinoscopio, el cual, al igual que el zoótropo, es un tambor que tiene imágenes a su alrededor, pero la diferencia es que en su centro tiene unos espejos puestos de tal forma que al girar la rueda, al girar el tambor, de esa ilusión de movimiento. Ahora, después de todas estas máquinas, va a llegar quien es John Barnes Linnet y va a crear lo que conocemos como Flipbook. Cambio de diapositiva. Ya, ¿qué es el Flipbook? El Flipbook, en contraste a todas estas máquinas complejas que se estaban creando, lo que se buscó es hacer esa misma ilusión de movimiento, pero de una forma más simple. ¿Cómo fue esa forma? Hacer ciertas imágenes que estuvieran un seguimiento o una concordancia, y a la hora de pasar de forma rápida todas las páginas, se ve esa ilusión de movimiento. Vale. Bueno, ahora con respecto al funcionamiento, tenemos dos tipos de animación tradicional, las cuales se definen de acuerdo a la calidad y la técnica que se utiliza. Primero tenemos la animación tradicional limitada. Bueno, en este tipo de animación lo que ocurre es que se desarrolla conservando un límite de 8 a 12 fotogramas por segundo y bueno, este número de fotogramas puede aumentar en secuencias rápidas de animación de personajes. Bueno, esta limitante en términos de fotogramas responde a decisiones con respecto al presupuesto, y para compensarlo, las compañías lo que suelen hacer es incluir repeticiones, ciclos o por ejemplo animaciones parciales, que consisten en dejar ciertos dibujos estáticos y animar solamente partes específicas, como por ejemplo las facciones de los personajes. Posteriormente tenemos la animación tradicional completa o full animation, que a diferencia de la animación anterior, esta tiene un límite de 16 a 24 fotogramas y corresponde a una animación utilizada generalmente por estudios de animación con un límite presupuestal mucho mayor por el trabajo que requiere. Y precisamente estudios como Disney durante su época dorada de este tipo de animación abusó, digamos, mucho de esta técnica. Bueno, a continuación pasaremos a presentar el proceso que se realiza para desarrollar la animación, pero antes cabe destacar que previamente al proceso de la producción animada como tal, tenemos una etapa llamada desarrollo visual, que es donde se realiza toda la estética que va a ser el común denominador a través del proceso de la producción animada, como la estética de los personajes, la estética de los escenarios, etc.
Para la etapa de la producción animada existen lo que son 8 pasos. El primero es la animática o story reel, el cual trata de hacer storyboards pero con pequeños fragmentos de animación que permitan ver si la idea en general funciona. Luego va a seguir lo que es el layout. El layout es donde se crean las principales acciones y posiciones de los personajes, pero con base a referencia de la cámara. Luego va a surgir lo que es la animación RAW. La animación RAW es donde se crean todos los fotogramas que va a tener el pequeño tramo, pero se hacen de forma rápida para poder ver que la animación funcione. Luego viene el cleanup. ¿El cleanup de qué trata? Si la animación funcionó, lo que van a hacer es resaltar esas líneas y marcarlas más para que se vea mejor la animación. En caso de que no funcionen, lo que hacen es borrarlo y volver a reescribir. Luego viene lo que es la etapa de color. ¿Qué es la etapa de color? Lo que hacen en la etapa de color es que cogen láminas de acetato y repasan nuevamente estas líneas, pero ahora lo que hacen es agregarle color. Ahora vamos con lo que es la etapa de los escenarios. Para los escenarios contratan a los artistas profesionales en creación de escenarios y les dan lo que es los personajes para que los escenarios concorden con los personajes. Esto nos llevaría al fotoescaneado, que trataría de, al igual que Walt Disney hacía para lo que es sus escenarios, ponerlos concorde a los personajes y a la hora de tomar las fotografías se ve esta ilusión de un personaje que se mueve conforme a un entorno. Y por último iríamos a la composición y edición final. En la composición y edición final ya estaría la recopilación de todas esas animaciones de los anteriores pasos y los unen a lo que es la proyección principal, que sería en este caso la película de Tarzán. Vale, pues cabe resaltar que evidentemente nuestro ejemplo detallado es Tarzán en el proceso de animación. Y listo, muchas gracias. Listo, muy bien. Medidito el tiempo. Excelente. Bueno, muchachos, vale, muy buena presentación. Hicieron una buena, digamos, explicación de cuáles son esas técnicas. Al final, muy bien la parte de la línea de tiempo, excelente. Muy buena presentación. También sacaron, digamos, a relucir estos elementos como el traumatropo, el zootropo, que se basaban pues en ese fenómeno denominado la persistencia reptiliana, ¿no? Que básicamente es como los principios de cómo nosotros podemos percibir el efecto o la ilusión de movimiento. El flipbook, algo con lo cual, como les decía la clase pasada, un ejercicio que hemos hecho casi por naturaleza. Y luego también nos mostraron de ese proceso que se lleva a cabo para la animación tradicional e incluso que se utiliza para otras animaciones, cuando se hace el storyboard, cuando se hace animatic, cuando se hace el layout, todo ese tipo de procesos hacen parte antes de irnos de lleno a una producción, porque resulta que si tenemos que hacer dibujos, miren que ustedes mencionaban aquí que para producciones de poco presupuesto trabajábamos de 12 fotogramas por segundo, porque eso implicaría que por cada segundo tenemos que hacer 12, o sea que 2 segundos serían 24, entonces se vuelve algo totalmente exponencial, ¿ya? Entonces, importantes esos aportes, muchachos. Muy bien, muy buena presentación. Listo, chicos, muchas gracias. Bueno, vamos con pixelación. El grupo de Nicolás, Daniel Colmenares e Isaac Montaño. Bueno, entonces les doy el espacio a ustedes, muy bien con pixelación. Perdón, ¿ahí pueden ver? Sí. Recuerden, muchachos, hago aquí una pauta publicitaria. Recuerden que al finalizar voy a hacer un quiz. Bueno, de todos los temas que hemos visto aquí. No es nada raro, es de lo que hemos visto para medir qué tanto cuidado o qué tanto se están llevando ustedes. Bueno, entonces, listo. Arranquemos. Arranquemos, chicos. Listo. ¿En qué consiste esta técnica? La pixelación es una variante de la técnica del stop motion,
en la que no se usan muñecos o marionetas, sino que se usan seres humanos o elementos del uso cotidiano. Eh, en esta, digamos, al igual que en el stop motion, digamos, el actor mantiene una pose y cambia la pose antes de tomar el siguiente frame o cuadro. Y así como dar una ilusión como de que, por ejemplo, los objetos se mueven por sí solos o simulando, por ejemplo, como tipo efectos especiales. Bueno, Origen, la primera vez que se escuchó este término fue por parte del animador Grant Munro, que le puso ese nombre a una película experimental, pues en la que utilizó esta técnica. Y la técnica fue primera vez utilizada por el español Chomón, que en su película El Hotel Eléctrico en 1905. Y otros como ejemplos que hay es en videos musicales como Sledgehammer, que es el que ven arriba a la derecha, y una película de Norman McLaren que se llama Neighbors, que ganó un Oscar y es la que ven abajo a la izquierda. Listo. Aquí podemos ver el segundo de Chomonn, que era el pionero de la pixilación. Y aquí en la parte de abajo podemos ver pues una parte de un cortometraje que fue el primero en implementar esta técnica, que fue el Hotel Eléctrico de 1908. Como se puede ver aquí, pues parece como si el cepillo se moviera por sí solo y también como si el cabello también se moviera sí, por sí solo. Entonces este es uno de los eventos más antiguos de la técnica. Tiene mucha relación con el stop motion, al ser una especie de derivado, con la única diferencia de que en el stop motion se usan objetos como la plastilina, frutas o etcétera que ya vimos, pero en este caso se utilizan personas principalmente. Su historia está estrechamente relacionada con el tipo de cámaras usadas, pues obviamente para los fotogramas y el descubrimiento de la técnica, que también se usó para stop motion, pero originalmente fue pixelación, por un error en el obturador de Georges Méliès en 1896, cuando se percató del cambio de imágenes para efectos de magia, porque él estaba grabando una película y la cámara por un instante no guardó la imagen, el fotograma. Y en el siguiente los hombres parecían mujeres, los autos habían cambiado de posición y él eh, lo vio de manera creativa como si fuese algo de magia. Y ya fue Segundo de Chamón que lo implementó. Y pues eso es todo. La pixelación es familia de stop motion. Ok, listo. Bueno, muchas gracias muchachos. Bien, bien conciso todo. Bueno, la pixelación, sí, efectivamente dentro de sus grandes características es que es una variante del stop motion, ¿ya? Pero con la diferencia de que se utilizan personas y el entorno real, ¿no? O sea, el stop motion se identifica claramente porque cuando ustedes lo ven actores que están interactuando con un espacio físico común. A diferencia del stop motion, ¿no? Que sí puede utilizar otro tipo digamos, de marionetas o de personajes creados, mundos fantasiosos y demás. Entonces, esa es como la diferencia. Al principio es el mismo, que es la captura en secuencia de fotografías para luego pasarlas por un proceso de edición y generar el efecto de movimiento. ¿Vale? Muy bien, muchachos. Y arrancamos entonces con captura de movimiento, muchachos. El grupo de Daniel, Santiago y Juan Pablo. Ya para terminar, vamos bien de tiempo. Tienen entonces los 8 minuticos máximo que les estoy dando a cada grupo. Y se van preparando para el quiz. Listo, pues buenos días.
venimos a hablar sobre captura de movimiento. Mi grupo está conformado por Santiago Parrado, Daniel Suárez y quien le habla Juan Pablo Patiño. Bueno, ¿qué es? Básicamente, la captura de movimiento, mejor conocida como mocap, se basa en las técnicas de fotogrametría y se utiliza principalmente en la industria del cine, con base en la ciencia ficción, en los videojuegos también y en los deportes principalmente como fin médico. En este busca como captar un poco lo que es la fisionomía del cuerpo humano de tal forma de así adaptarlos a los modelos animados en las películas o videojuegos al 3D. En 1985 pues fue donde se utilizó por primera vez esta técnica, la cual lo usaron para hacer un comercial sobre unas latas de comida que fue a cargo del animador Robert Abel. Y pues este es el video, la publicidad. The answer will be in a package that saves energy, nutrients, and trouble. A package that can last the 3-year journey to Jupiter. Even when we live 3,000, we see the brilliance of food in cans. Ahora bien, si hablamos en el tema de películas que utilizaron esta técnica, la primera de ellas fue Sinbad, Aeon the Veil of Mist, la cual pues tuvo muy poca distribución, pero fue la primera en utilizarlo. Tenemos la empresa Weta Digital, que fue una de las primeras como la que destacó la captura de movimiento. Por ejemplo, el personaje Gollum del Señor de los Anillos, hicieron también el simio pues, de King Kong y el Capitán Handel de las aventuras de Tintín en El secreto del unicornio. Esta es la empresa que más destacó este modo de hacer películas, por así decirlo. Tenemos la compañía de Rockstar en cuanto a los videojuegos, con títulos, grandes títulos de reconocimiento como Grand Theft Auto 4 y Red Dead Redemption, los cuales utilizaron el mocap para captar un poco más las animaciones de los mismos personajes. No sé si algunos lo sepan, pero si se ponen a comparar las físicas de los personajes en Grand Theft Auto 4 con el de Grand Theft Auto 5, se darán cuenta que los del 4 son mucho más reales y acordes a lo que uno como ser humano es capaz de realizar. Para agregar también, la empresa eSport utilizó también la captura de movimiento para FIFA 16 para hacer los movimientos de los jugadores pues, más reales y así sea más real jugar al FIFA o jugar fútbol. A continuación vamos a ver algunos ejemplos. Como ya lo decía mi compañero, que El Señor de los Anillos con Gollum fue uno de los primeros en realizar esto, o bueno, de hacerlo a esta escala. Y aquí tenemos el ejemplo en 2001. Podemos ver que se utilizan trajes con puntos para así grabar o capturar el movimiento mejor para que la edición sea para que sea más real y más natural los movimientos del personaje ya después de la edición. Aquí vemos también uno de los más hartos trabajos que hemos visto, creo que hemos visto en la industria del cine, que ha sido Avatar, a la hora de literalmente captar a lo que es el actor
y utilizar más o menos los mismos rasgos faciales a la hora de volver a realizar la animación de lo que es el personaje de Avatar. Aquí tenemos en el planeta de los simios, que el mismo actor que hizo de Gollum también hizo de César, que es el protagonista principal de esta película. Aquí como podemos ver, pues ese es un videojuego llamado Beyond Two Souls, que se utilizó a la actriz Ellen Page como la personaje principal de este juego, y también tuvo la participación del actor Willem Dafoe, y ellos mismos fue que interpretaban a su personaje y a ellos se les pusieron el traje de captura de movimiento para hacerlo así digital. Y a continuación esto es como un ejemplo de cómo es todo el proceso que conlleva la captura de movimiento. Y bueno, eso fue como se aplicó en la película Ángel de Combate. Alita, Ángel de Combate. Y eso es todo. Listo, muy bien muchachos. Bueno, ya con esto entonces culminamos lo que son las técnicas de animación. Estas son las principales técnicas. Ustedes dentro, digamos, de sus búsquedas se pueden encontrar con innumerables. Por ahí encuentran de pronto temas como el motion graphics. Por aquí lo mencionaron los de animación digital, que tienen específicamente unas características propias, ¿no? Entonces, la técnica de captura de movimiento hace parte también de las que son más las modernas, animación digital pura, hace parte de esa gran categoría. A diferencia de que se utilizan pues unos estudios y unas cámaras que capturan unos puntos que se ponen en unos trajes, como pudieron ver en las imágenes, esa información del movimiento que se toma por medio de cámaras que están en un entorno de 360, o sea, alrededor, le pasan información al software y ese software le pasa información al rigging que tengan los modelos tridimensionales, y de esa forma casi que de manera inmediata le podemos dar vida a cualquier tipo de objeto tridimensional, ¿no? Esa es una de las características, que funciona directamente con objetos tridimensionales y funciona prácticamente en tiempo real, esa captura de ese movimiento. Y por eso es muy utilizado en la industria del cine para personajes hiperrealistas, y también en los videojuegos, además porque el proceso, les repito, es el más rápido, o sea, es el proceso más rápido para dar movimiento a un personaje.
¿Cuál, digamos, es su desventaja? Pues que se necesita tener un laboratorio o una instalación de captura de movimiento y pues se necesitan de grandes equipos, de grandes inversiones y de grandes configuraciones. En la universidad nosotros tenemos un laboratorio de mockup, que es el laboratorio de biomecánica. Pues lástima no poder estar para mostrarles cómo es en términos generales ese proceso, pero bueno, ya digamos ustedes tienen conocimiento de cómo es la técnica. Suena muy sofisticado, pero al final es más sencillo de lo que parece. Realmente está diseñado para eso, ¿no? Para facilitar los procesos de animación. Bueno, muchas gracias muchachos, muy buenas presentaciones, hicieron muy bien la tarea. Entonces ahora voy a hacerles un quiz. El quiz es de los temas que vimos hoy en clase, no es nada que yo me esté inventando, o sea que vamos a medir cómo nos fue. Repito, los primeros 5 van a tener un bonus en la nota. Los demás, pues no se preocupen, no van a tener ningún castigo, simplemente para hacer el ejercicio de la temática del día de hoy. Listo, voy a añadir, son 7 preguntitas. Esperen, añado la última, que es la que me falta, y ya empezamos con esta actividad. La asistencia la voy a marcar con las respuestas del quiz. Bueno, o sea, los que participan en el quiz, ahí mismo marco la asistencia. Entonces pongan su nombre clarito ahora que les pase el enlace. Profe, Cuéntame. te quería aclarar que en este momento pues Daniel Suárez se encuentra en la clínica. Ah, sí, sí, tranquilo, él me notificó. Tengan en Ok. cuenta para las excusas, yo no es que quite la inasistencia, ¿no? La inasistencia No, queda, sí, hombre. sino Solo que pues queda es por la con excusa, ¿vale? Para que Ok. sepan. O sea, siempre la inasistencia, sino que una inasistencia con excusa no les cuenta como porcentaje de inasistencia. Entonces, por eso es importante que el día que ustedes tengan algún problema, pues notifiquen para tener ahí siempre la validación de la excusa. Bueno, muchachos, hay algunas preguntas tan facilísimas. Yo creo que todas están fáciles, yo creo que no vamos a tener problema. Para cada pregunta les voy a dar 45 segundos. Que se lo configures acá. Pregunta de animación, 45 segundos. La pregunta quedan todas configuradas, 45, sí. Wait for all. 7 preguntas. Bueno, entonces vengan, comparto pantalla. Algo le pasó a mi cámara, ustedes no me están viendo, ¿cierto? Qué extraño. No, profe. Y aquí me aparece activa la cámara, como si me estuvieran viendo. Me aparece en rojo. ¿Qué habrá pasado? ¿Será que se me dañó? Bueno, ahí están viendo mi pantalla, muchachos. Sí, profe. Sí, sí, ahí la están viendo. Ah, bueno, aquí está la pantalla. Sí, señor. Bueno, entonces, listo. Bueno, muchachos, entonces, permítanme aquí. Vamos a terminar acá, guardar. Listo. Bueno, ahora sí. Listo, chicos. Entonces, aquí por el chat les voy a compartir de todas formas. Pueden ingresar. Van a ingresar a este enlace y van a colocar el código que aparece aquí en pantalla. Bueno, el 95667 0.
Listo, estoy esperando a que empiecen. Listo. Pongan su nombre, por favor, muchachos. Pongan su nombre. Exacto, recuerden que es el que va a determinar la asistencia. El CRA ahorita me explica quién es, que no lo identifico. Pongan un nombre claro, por favor. Muy bien. 7, 8, 9. Muy bien. 15. ¿Cuántos me faltan? Vamos a ver los participantes. 20 menos mi persona serían, debemos saber 19 personas. Vamos a ver si Arley está conectado, o sea que 18. Faltan 2 personas, muchachos. Si tienen algún problema, listo. Falta una persona. Bueno, voy a validar. Creo que ya estamos todos, ¿sí? 20 participantes, sabemos 18 estudiantes. Listo, muchachos. Entonces, en 3, 2, 1 va a arrancar. Recuerden que para cada pregunta tienen 45 segundos. Entonces, a partir de este momento, buena suerte. Inicia.
parecer falta una persona, pero me aparece uno que no va. Ok, ya. Voy a quitar esta musiquita. Ok. Y listo. Ahí se terminó. Primer lugar, Raúl Martínez. Segundo, Daniel Colmenares. Tercero, Juan José Jiménez. Felicitaciones. Muy bien, muchachos. Bueno, entonces vamos a mirar. Qué bien. Miren, si veo muchos puntos verdes, quiere decir que se nos quedó. Quienes no acertaron mucho, no se preocupen. A todos nos pasa. Yo en lo personal también soy malísimo para hacer quizzes y porque se me olvidan las cosas rápido, pero lo importante es que ustedes entiendan a nivel general que existen unas técnicas de animación dependiendo de, digamos, del resultado que ustedes quieran, ¿ya? O sea, que podemos animar en 3D, podemos animar en 2D, podemos animar de forma análoga, podemos animar asistido por computador utilizando tecnologías como captura de movimiento, creando maquetas. Hay otra animación que no vimos en ninguno de los grupos hoy que se llama recortes, que es la más utilizada para la animación digital que ustedes ven principalmente en series web o en dibujos animados, que consiste en recortar partes de los personajes y articularlos por medio también de huesos o de rigging. Muy bien, voy a guardar aquí, voy a tener en cuenta entonces los primeros 5, ¿vale? Los primeros 5 que, pues, bueno, yo creo que Alejandro Gómez también, pues, no mentiras, dejémoslo hasta el 5, tal cual como habíamos quedado. Para los que acertaron prácticamente todas, simplemente vamos a dejar un quinto de consolación por un desacierto ahí, pero de resto, muy bien, muchachos, en términos generales, muy bien. Vamos a revisar para no dejar de más. Bueno, entonces vamos aquí a revisar. Para dar movimiento fluido a personajes como Popeye, Betty Boop y Coco el payaso, lo dijeron sus compañeros, se utilizó la técnica de rotoscopia. La mayoría contestó de forma acertada. Muy bien, muchachos. La segunda pregunta. El stop motion es una técnica que se utiliza principalmente, sería principalmente, aquí fue un error mío en la redacción de la pregunta, fotografías de un espacio con objetos reales. ¿Listo? Igual se entendió bien el mensaje, la mayoría respondió exactamente esta parte, ¿no? Fotografía de un espacio con objetos reales. El storyboard esta estaba un poquito corchadora, porque algunos puede que lo conozcan y sé que otros de pronto no. Entonces, 11 respondieron bien. Es una guía detallada de todos los planos que componen una animación. El storyboard es la herramienta más importante para cualquiera de los procesos de animación. Sin el storyboard, ustedes no deben empezar a hacer nada. Es como ir sin rumbo. El storyboard es el mapa que nos muestra cada una de las escenas, cada uno de los personajes, cada una de las cámaras y todo lo que va a ocurrir en la animación. De esta forma es fácil planear los resultados, planear presupuestos, planear todo lo que nosotros necesitamos para desarrollarlo. En el storyboard yo puedo colocar explosiones, efectos visuales que luego llevo a cabo en la etapa de postproducción. Entonces, importante. Bueno, para quienes no les quedaba claro, el storyboard es la base de todas las técnicas. Es un formato, es como una especie de cómic, ¿ya? Digamos que la forma más coloquial de definirla es como si se tratara el cómic de tu producto animado. Bueno, aquí algunos se confundieron, la herramienta que permite construir nuevas historias, no, realmente no es una herramienta que permite construir nuevas historias. Las historias las construye la narrativa o el guión que tiene la animación. Bueno, vamos a ver bueno, yo sé que hicimos mucho énfasis y me gusta que la mayoría haya respondido correctamente. El concepto de huesos rigging en animación digital específicamente, ¿no? Porque puede ser en otro tipo de animaciones. Recuerden que el rigging o huesos también lo puede tener un stop motion. Consiste en, permite manipular las articulaciones de los personajes. Bueno, dar posición a los personajes, no está claro. Servir de referencia para dibujos animados tampoco, y unir las imágenes que componen una animación, mucho menos. Bueno, entonces el rigging está hecho para esto,
para manipular las articulaciones de los personajes. Eso me permite a mí darle posición, me permite animarlos y poses, agregarle poses y demás. Bueno, el taumátropo, zoótropo, praxinoscopio, difícil wow, se me va, de pronunciarlos, pero eran estas maquinitas que nos mostraron el grupo de animación tradicional, ¿no? Estos que eran así hechos de forma manual para dar la ilusión de movimiento, ¿no? Para que eso funcione y de hecho para que en sí nosotros construyamos animación, el fenómeno denominado es la persistencia retiniana. Lo dijeron sus compañeros en la exposición. Bueno, por ahí algunos se confundieron. No, la persistencia retiniana. Esta sí los estaba corchando un poquito. Esta es la pregunta 6. La técnica de pixelación es, muy bien, la gran mayoría dijo, una variante del stop motion que utiliza personas y objetos comunes. Muy bien. Y la última, esta estaba facilísima, ¿no? La dijeron casi al final. ¿Cuál fue la técnica de animación utilizada para dar movimiento a Gollum en The Lord of the Rings? Algunos respondieron, captura de movimiento, perfecto, animación digital está bien, porque pues de hecho en síntesis sí es animación digital, pero la técnica como tal fue la captura de movimiento, ¿ya? Sus compañeros lo mencionaron, si no, no, porque la animación digital, si fuera animación digital, quisiera decir que a Smigol lo hubieran podido haber animado moviendo los huesos desde el software, ¿ya? Digamos desde Maya o desde 3D Max o Blender. Entonces desde el programa tuvieron que animar hueso a hueso esas posiciones, no, lo hicieron con captura de movimiento. Rotoscopia tampoco, recuerden que les dije que en 3D la rotoscopia puede ser utilizada, pero si una película como The Lord of the Rings, que tiene toda la plata del mundo o todo el presupuesto del mundo, definitivamente se va a ir por la captura de movimiento. La rotoscopia es una técnica que se utiliza en 3D cuando uno no tiene el estudio de captura de movimiento, porque la rotoscopia a mí me permite generar una animación muy fiel, o sea, muy, muy realística. Si ustedes en algún momento están animando en 3D o lo han hecho, les recomiendo esa técnica. O sea, que graben la referencia, por ejemplo, se graban ustedes mismos corriendo, saltando, dando vueltas, dando una patada ninja, una vuelta canela, lo que quieran, y luego utilizan ese video de referencia en el 3D y van acomodando las posiciones frame por frame, cuadro por cuadro. Se van a dar cuenta que van a tener un resultado bastante fluido en animación. Eso lo utilizan mucho películas 3D latinoamericanas. Hay una que se llama de futbolistas que hicieron en Argentina, no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Gol, o bueno, luego se las muestro, la hicieron con rotoscopia. Y bueno, y Se llama Metegol, creo. ¿Se llama cómo? Metegol. Exacto, Metegol, sí. Nosotros tuvimos en la universidad tuvimos la oportunidad de asistir a un taller con uno de los animadores de la película y nos reveló esa técnica, ¿ya? Que utilizaron la rotoscopia para darle movimiento a los personajes. Y pues se pueden dar cuenta que es una película muy pro. Y listo, muchachos, muy bien en términos generales. Veo que el ejercicio se cumplió. Muy bien, aquí estoy viendo los comentarios en el chat, por ahí vi algunos, exacto, por aquí algunos decían, ok, que Metegol fue genial. Por aquí en algún momento alguien decía algo de las texturas, que es más difícil texturizar que rigear. Eso realmente es relativo, porque depende de qué es lo que texturizas y qué es lo que vas a rigear. Rigear una flor es fácil, pero rigear, digamos, ¿cómo se llaman estos personajes mitológicos que tienen como 3 brazos? Un minotauro, bueno, de Mortal Kombat, hay uno conocido, Mortal Kombat, Motaro, creo que se llama. Hacer el rigging a un Motaro es algo bastante complejo, porque tiene muchas extremidades. A una araña, por ejemplo, ¿no? Imagínense todo lo que se tiene que hacer. Generalmente los rigging de los bípedos, de los bípedos es más sencillo, ¿no? Pero cuando vamos a animar personajes que tienen que caminar en 4 patas, realmente ya comienza a ser un proceso más complejo. Bueno, chicos, esperen, voy a dejar de compartir. Y bueno, no
No sé, algo le pasó a la proyección de mi cámara, me aparece aquí prendida, pero bueno, no vamos a entrar en más detalles. Entonces, listo, muchachos. Ahora sí, vamos a empezar con la introducción a After Effects. Introducción ya al proceso de imagen en movimiento. Vamos a empezar a reconocer esta herramienta. Entonces, vamos a abrir el programa. Van a ingresar a Classroom y van a descargar la carpeta que yo les compartí. ¿Vale? Entonces, bueno, no sé qué hacer. ¿Será que me salgo? Bueno, no importa. No importa que no se vea mi cámara, sino que me estresa tener el puntico verde que me dice que mi cámara está activa y yo no me estoy viendo. Bueno, vamos entonces, chicos. Vamos a abrir la herramienta y vamos a hacer un reconocimiento. El objetivo es que la próxima clase ya arranquemos de una a trabajar. Entonces, este es After Effects, muchachos. Esta es la ventana de inicio, el splash de bienvenida, donde siempre nos va a aparecer aquí si queremos crear un proyecto nuevo o abrir un proyecto. Pero vamos a indagar un poco sobre lo que es After Effects. Miren, se denomina como un software de efectos visuales. Entonces aquí estoy directamente en la página de Adobe, entonces para que ustedes pues indaguen un poco, aparecen digamos, las últimas actualizaciones, las nuevas funcionalidades que tiene el programa. Es un programa que permite realizar animación digital con fotogramas o expresiones, o sea, con programación. Yo puedo programar movimientos. Efectos, miren, integración de imagen con imagen real con gráficos digitales, como pueden ver aquí, para hacer estos efectos, ¿no? Funciona, es una de las grandes, digamos, ventajas que tiene, que funciona con una integración directa con Photoshop, con Illustrator, con Premiere, con otras aplicaciones como Audition, que es para audio profesional. ¿Ya? Entonces, importante la importancia de esta herramienta. De hecho, After Effects tiene plugins especiales o personalizados para programas como Cinema 4D. Cinema 4D es un programa de 3D y hay un plugin que se integra directamente con Cinema, ¿no? Un programa de Maxon. Generalmente los que trabajan Motion Graphics, cuando aplican objetos 3D, lo más normal es que sean usuarios de Cinema 4D, ¿no? Es un programa que compite con Maya, con Max, con Blender, pero particularmente sí tiene una integración más amigable con After Effects, como una especie de convenio ahí empresarial. Entonces, para que lo miren, muchachos, busquen la página, aquí van a encontrar tutoriales, van a encontrar, como pueden ver, algunas noticias. Y pues bueno, por supuesto ya los planes y demás. Y vamos a entrar de lleno a la herramienta. Este es el archivo que les digo que descarguen, práctica 01. Y aquí tenemos el splash de bienvenida, ¿cierto? Entonces, cuando ya tenemos un proyecto creado, pues nos vamos a Open Project. Cuando vamos a crear un proyecto totalmente nuevo, le damos nuevo. ¿Cierto? Valga la redundancia. Y aquí pues ya tenemos la interfaz. Vamos entonces a hacer reconocimiento. Presten atención y luego ustedes mismos van navegando sobre el entorno de trabajo. Entonces, en la parte superior encontramos el menú principal, ¿no? El de siempre, el de archivo, donde vamos a importar, exportar, ¿cierto? El menú de edición, el de siempre, cortar, copiar. Y aquí tenemos ya un menú especial que se llama de composición. ¿Qué es una composición? Ya les voy a explicar. El programa, lo primero que nos pide es, cuando vamos a empezar a trabajar, miren que aquí yo no puedo empezar a trabajar, no tengo nada. De hecho, el que no haya abierto nunca After Effects se puede sentir perdido. Dice, bueno, ¿esto aquí qué? ¿Dónde está la mesa de trabajo? La mesa de trabajo no está hasta que creemos una nueva composición. Bueno, podemos crear una composición nueva o podemos crear una composición desde un
archivo externo, ya sea un video, una secuencia de imágenes o una fotografía, ¿ya? Entonces, cuando creo la nueva composición, él me va a preguntar qué tamaño, a qué velocidad de fotogramas, etcétera, etcétera. Cuando lo hago desde un footage es porque ya tengo un video descargado y quiero trabajar encima de él, por así decirlo. O sea, es como abrir el video dentro de este programa, entonces vamos a trabajar según la resolución y las características que tenga ese formato que vamos a cargar. Bueno, continúo por acá. Entonces aquí vemos todas las opciones que están relacionadas con la composición. O sea, cuando creamos la composición, aquí aparecen parámetros de configuración. Tenemos una capa que se llama Layers. Todo aparece inactivo porque no tenemos una sola capa. Para poder tener una capa necesitamos haber creado ya una composición. Simplemente les estoy mostrando lo que se van a encontrar. Y aquí una de las pestañas más poderosas que tiene After Effects, la de efectos precisamente, que es donde ustedes pueden agregar efectos como el humo, el fuego, iluminación, rayos, colorización, chroma keys, made. Mejor dicho, aquí es donde nosotros utilizamos, quienes trabajan la parte de postproducción y efectos visuales, aquí es donde más se tiene que hacer ese enfoque, ¿no? Los efectos. También pues tengo que decirles que hay empresas especializadas en crear plugins especiales para efectos de After Effects y eso lo venden, ¿ya? Les recomiendo esta página, muchachos, que se llama Video Copilot. Se las voy a compartir por el chat, videocopilot.net, donde se encuentran muchos de esos plugins. Algunos son gratis, otros son de pago. Se me hizo el chat. Está. Ahí les compartí videocopilot.net para que pues mañana que no van a tener tarea, se peguen una cacharreada aquí en esta página, ¿listo? Miren que aquí tenemos, si ustedes quieren lograr efectos como por ejemplo este del texto. ¿Sí ven estos efectos tan interesantes que se ven? O si quieren hacer una ultra, bueno. Aquí les recomiendo la parte de tutoriales, muchachos. Aquí hay un menú que se llama tutoriales y les explican cómo hacer efectos. Miren, por ejemplo, si quieren hacer efectos con rayos eléctricos. Buenísimo, ¿no? Miren, si quieren hacer un efecto de lluvia, miren el vidrio, cómo caen las gotas, cómo se escurren. Si quieren hacer VFX. Y lo interesante es que estos tutoriales vienen con los archivos de ejemplo, o sea que ustedes los pueden descargar y hacerlos al pie de la letra, ¿no? Si quieren aprender a dar bala, se graban y pueden seguir. Ven que aquí está el project file, lo descargan y pueden hacer un tutorial como este. Hey, what's up? Andrew Kramer here for VideoCopilot.net, and welcome back to another very exciting. Vamos a ver si alcanzamos a ver aquí un poquito del efecto. Miren. Interesante, ¿no? Entonces ahí tienen el vínculo para que lo exploren, lo revisen bien y bueno, toda la información está ahí, ¿no? Entonces, les decía en esa página... Una pregunta, ¿qué plugins son los que usted recomienda? O sea, ¿sí los que usted más haya usado o cuáles? Listo, bueno, ya lo cerré. Hay uno de los que tiene óptica, Video Copilot, que se llama Optical Flares. Ese yo lo utilizo mucho porque tiene unos efectos de iluminación muy interesantes, como para efectos de textos y demás. Se llama, aquí lo encuentran, mira, plugins. De hecho, todos estos son buenísimos. Mira que aquí aparece el stock de plugins. Algunos son gratuitos, ¿no? Este es el que yo recomiendo. Optical Flares, que permite aquí como destellos, como iluminaciones. Miren que tenemos aquí Heart Distortion, Twitch. Hay muchos, realmente es lo que tú necesites. Si tú, por ejemplo, quieres hacer fuego, entonces buscas plugins de fuego. Ojo que los efectos nosotros podemos generar manualmente también, sino que nos toca pues, conocer muy bien la herramienta, ¿vale? Pero estas empresas lo que hacen es optimizar o hacer una serie de patrones
que ya tienen los efectos hechos, entonces va a ser mucho más fácil. Entonces, por eso es bueno utilizarlos. Pero si yo tengo conocimiento de todos los parámetros y demás, es probable hacerlo. ¿Ya? Es como en Photoshop los estilos. Que yo puedo bajar estilos ya hechos como también los puedo hacer, totalmente personalizando. Entonces, bueno, aquí ya tenemos una menú de animación. Como pueden ver, son opciones direccionadas a los keyframings cuando estamos ya dándole movimiento a objetos. El menú vista, pues todo está inactivo, muchachos, porque no he creado una sola composición. Simplemente es un in, un out, lo de siempre, reglas. Y en Windows, recuerden que Windows es súper importante cuando ustedes están perdidos y no encuentran, por ejemplo, el menú de herramientas. Entonces ya saben que deben buscar que esté activo. Todo lo que esté activo en el programa lo van a poder administrar aquí desde el menú Windows, para que lo tengan presente. Y bueno, Help. Miren, aquí en el Help, muchachos, todos los programas, la mayoría de programas tienen Help. Si yo le doy clic acá, se me abre una ventana de internet donde aparece el manual de usuario de After Effects. O sea, ustedes no necesitarían ver ninguna clase. Basta con que se metan aquí al Help y aquí encuentran tutoriales, Get Started, si quieren encontrar información de principiantes, y la guía de usuario, la User Guide, ¿no? Donde aparece el manual de todas las opciones que ustedes pueden trabajar con After Effects. Aquí les aparece qué es lo nuevo, cuáles son las teclas o atajos, ¿ya? Cuáles son las bases del render y los procesos de exportación, expresiones. Esto es la programación que se utiliza en After para optimizar algunos procesos y demás. Entonces, péguenle una chequeada a esto si tienen dudas. Aquí están todas las temáticas, miren, de color, todo lo que está, color basic, administración, entonces les explica bastante, ¿ya? Es algo que casi nunca explotamos, pero está ahí, siempre está ahí, en Help. Bueno, entonces vamos a empezar a crear una nueva composición. Entonces vamos a darle New Composition y me aparece esta ventana. La composición también la pueden crear desde aquí, desde el menú archivo, ¿no? File, New. Perdón, aquí en composición. Composición y New Composition. O simplemente dando clic acá. O incluso en la parte izquierda, aquí en esta caja que está vacía por ahora, con clic derecho, New Composition. 3 formas de hacer exactamente lo mismo. Porque no siempre aparece aquí, ¿no? Entonces, para que se la aprendan. Cuando van a crear una composición, pues la forma protocolaria sería esta: el menú composición, nueva composición. Una composición es como si estuviéramos creando un proyecto, como una mesa de trabajo. Podemos crear cuantas composiciones nosotros queramos aquí en el programa. De hecho, cuando ya el proyecto comienza a ser robusto, la recomendación es que cada escena sea una composición, y luego lo que hacemos es crear una composición máster donde vamos a integrar las otras escenas, ¿ya? Para que no tengamos un proyecto como tan desorganizado, tan expandido. Luego poco a poco lo vamos a ir entendiendo. Entonces, bueno, miren que cuando creamos una nueva composición me aparecen unos parámetros que se deben tener en cuenta, y es básicamente qué es lo que vamos a hacer. Aquí es donde entonces nosotros miramos el requerimiento y si nos dicen, bueno, tú vas a hacer un post para Facebook, entonces ¿cuál es el tamaño de video? O si voy a hacer un video para YouTube o para verlo en mi televisor, entonces, ¿qué vamos a trabajar? Tenemos aquí unos presets. Bueno, lo primero que colocamos aquí es el nombre, ponerle práctica 1, ¿cierto? El nombre a la composición para que quede con ese nombre acá. Y aquí me aparece el tamaño. Yo puedo o asignar un valor según lo que yo necesite, o puedo utilizar presets, ¿vale? En los presets se van a encontrar con los formatos estándar del mercado, ¿ok? Entonces, yo recomiendo que trabajen, muchachos, pues para efectos de cualquier proyecto externo o profesional que ya ustedes estén haciendo, trabajen con los formatos de HTV a 1080, que sería Full HD, y miren que aquí el valor que aparece después, ese es la velocidad de fotogramas. Recuerden que siempre que van a crear un proyecto audiovisual o de animación, el formato, el tamaño es importante, pero lo más importante es la velocidad de fotogramas a las cuales van a trabajar ustedes. Recuerden que pueden trabajar a 29.97 o 30, que también está a 60 fotogramas, que también existe el 12, que es para
ciertos momentos de animación tradicional, pero a no ser de que muy puntualmente sepan que deben trabajar en otro formato, trabajen siempre a 29.97, que es el estándar. El estándar que manejan todas las pantallas y los dispositivos como formato óptimo. Entonces, en lo posible siempre no muevan, sino que trabajen siempre en 29. Otra cosa es que el proyecto les diga, es que mira, es que grabamos esta captura de video, la hicimos a 60, entonces si la vas a editar, ahí sí ya necesitas cambiar la velocidad de los frames, ¿no? Entonces, aquí lo recomendado sería utilizar como esta, por ejemplo, HDTV, también podríamos trabajar con esta, HDTV, que es 720 por 29, que sería HD, ¿no? Esto sería HD, esto sería Full HD. Si necesitan 4K, aquí está, miren, 4K 29.97, pero ya saben que el formato va a ser grande. Por efectos de la clase, vamos a trabajar en un formato SD personalizado. Entonces van a colocar aquí 720 por 480, ¿vale? Miren que ni siquiera en HD, porque pues no vamos a hacer un producto profesional o para el mercado, sino que vamos a practicar en clase. Entonces eso influye porque a mayor resolución el computador va a necesitar mayor procesamiento y cuando estamos haciendo animación el cálculo se puede demorar más. Entonces en clase vamos a trabajar siempre formatos así livianos a manera de práctica. Los demás parámetros los vamos a dejar quietos. Miren aquí el frame rate, simplemente una revisadita por si acaso. Esto aquí yo lo podría cambiar a 24, por ejemplo, ¿no? Pero voy a dejarlo tal cual como estaba. En 29 o en 30, ¿no? 29,97 o 30, que es prácticamente lo mismo. De resto, aquí aparece la duración, es otro de los parámetros. 30 segundos. Si ustedes ya saben cuánto va a durar el video, si necesitan un video de 15 segundos, pues tendrían que cambiarlo. Si van a hacer un video de 2 minutos, pues ponen aquí el tiempo. Todos estos parámetros se pueden cambiar en cualquier momento, o sea que no es camisa de fuerza, ¿no? Yo puedo cambiar en cualquier momento todas estas opciones las puedo cambiar en la composición. O sea que si iniciamos con 15 segundos y resulta que mi animación ya se va a demorar 30 segundos, entonces yo lo puedo ampliar después. Y el background color, pues el color que ustedes quieran, por defecto siempre está negro. Aquí en After Effects regularmente siempre en video se utiliza mucho el fondo negro, ¿no? Ya si ustedes tienen algún problema con el color, pues bueno, lo pueden cambiar, pero no afecta para nada. Entonces vamos a darle OK. Miren que ahora ya aparece mi espacio de trabajo o la mesa. Aparece una negra porque así lo determinamos nosotros, ¿ok? ¿Y qué más aparece? Miren que al lado izquierdo aparece ya un iconito con el nombre de la composición y me dice que ¿qué es? Es una composición y me dice el número de fotogramas en el cual está. Entonces aquí es súper importante porque siempre me va a mostrar el tipo de archivo que es y me dice el frame rate, ¿no? Incluso en algunas partes me podría decir el size. Aquí no me lo dice, pues porque no se trata de una imagen. Si yo importo una imagen ya van a aparecer algunos parámetros. Y aparece, digamos, en el caso de un video, si el video no está a 30, aquí me aparecería cuánta velocidad de FPS tiene. ¿Estamos claros hasta ahí, muchachos? Importante que me presten atención. Vale. Listo. Yo sé que algunos no conocen la herramienta, otros sí la conocen. Esta es la última versión, o sea que generalmente pueden encontrar uno que otro cambio por ahí. Y tengan en cuenta entonces esto. Acabamos de crear nuestra primera composición y ahora sí se me activan. El timeline. Recuerden que el timeline es la forma de nosotros reconocer que un programa permite hacer animación. Apenas vemos una línea de tiempo, quiere decir que ese es un programa de animación. Entonces, en la parte de abajo de las composiciones y los archivos van a encontrar aquí crear carpetas, crear una nueva... Miren que aquí también puedo crear una nueva composición dando clic acá y puedo crear, si quisiera agregar otra. Si quisiera editar esta composición, clic derecho y me puedo meter a Composition Settings y miren que puedo manipular los parámetros que ya tengo. Vamos ahora aquí al stage principal. Abajo tenemos unas ayudas audiovisuales, o visuales más bien, como de previsualización, ¿no? Entonces, aquí vamos a trabajar entonces, vamos a mirar un poquito las barras de herramientas que están aquí arriba, que no las hemos visto.
La primera es la herramienta de selección que permite mover elementos. La herramienta manito, miren que permite ubicar un punto en específico del lienzo. También lo pueden activar con la tecla H, así como ocurría en Photoshop, ¿vale? Con la tecla H, miren que activo la manito y con la tecla V activo la herramienta subselección. Son los Profe, yo estos días pillé algo que también se puede activar dejando presionado el espacio. También, exacto, con la barra espaciadora. Así mismo ocurre en Photoshop. Muy bien, gracias por el aporte. Entonces, con la barra espaciadora, ustedes pueden arrastrar directamente, ¿ok? El zoom, pues dando clic, ¿cierto? Con Alt y con clic también, o con el scroll del mouse, simplemente. Si en algún momento se pierden en el espacio, miren que aquí abajito aparece el porcentaje, entonces ustedes le dan Feed Up to 100% para que quede exactamente optimizado al tamaño de pantalla que ustedes tengan. Por aquí tenemos otras herramientas que están inactivas, que funcionan cuando tenemos aplicado alguna opción como la cámara y demás, entonces no aparecen, que es orbitar. Aquí está la de rotación, que ya se imaginarán para qué es. La de paneo, que es para mover el escenario. La herramienta rectángulo, la herramienta pluma. Miren la herramienta pluma, la que nosotros conocemos de los otros programas. ¿Ya? Pero aquí sí voy a ser muy enfático en algo. After Effects no es un programa de ilustración. O sea que, aunque tiene las herramientas, es muy complicado ponerse a dibujar aquí un personaje, ponerse a dibujar aquí un paisaje o cualquier tipo de gráficos. Todo lo que tiene que ver con gráficos, o sea, este es más bien un programa integrador. Él utiliza recursos de Photoshop cuando son imágenes y cuando son vectores, recursos de Illustrator. Pero aquí, aunque tiene unas formas básicas como lo pueden ver acá, manejan una, digamos, como una mecánica o un funcionamiento un poco distinto. Entonces, si se trata de elementos, contenedores y demás, no hay ningún problema, pero ya para hacer ilustración, personajes, no, es un poco más complejo. Se puede, ¿no? Se puede, pero es más complejo realizarlo, porque no es un programa que tenga ese entorno de trabajo orientado a la ilustración. La herramienta texto, ya saben, si quieren colocar un texto en cualquier lugar, así como funcionan otras herramientas. La herramienta Brush Tool, que no es para pintar, sirve para integrarse con algunos efectos que nosotros le aplicamos con el tema de máscaras y demás. La herramienta clonador, que funciona similar a la de Photoshop, pero en un clip de video, por ejemplo, ¿no? Entonces, After Effects es como una especie de Photoshop, pero de la animación. A ese nivel es, o sea, que se permite hacer muy buenos efectos entre píxeles. La herramienta borrador, la herramienta de roto, miren, roto brush, viene de rotoscopia. No, hay muchas de estas pues que no vamos a alcanzar a ver, muchachos, porque pues el curso no está orientado a los efectos visuales, simplemente a la animación, a la imagen en movimiento. Entonces ya ustedes dentro de su experiencia profesional o según la necesidad, pues van a poder enfocarse en esto, ¿no? Quienes se vayan a dedicar en parte a la postproducción, en caso de que les simpatice. Si no, no hay ningún problema. Es un programa en el cual vamos a poder hacer animaciones digitales muy chéveres. Y bueno, y ya lo que ven acá son simplemente organizaciones de el espacio de trabajo. Por defecto está este default, pero si ustedes quieren pueden dar clic en entrenamiento, en estándar, para pantallas pequeñas o simplemente activar aquí las bibliotecas. O sea que, bueno, no hay mucho que hacer por acá hasta que no estemos ya en el oficio de crear una composición o una animación. Bueno, entonces, ¿qué más nos falta? Acá al lado derecho, como pueden ver, aparecen algunas opciones, ¿cierto? O propiedades, por ejemplo, de carácter, de textos, fuentes, regular, herramientas de alineación, las bibliotecas, ¿cierto? La herramienta paragraph, pintura y efectos, ¿no? Efectos y presets que nosotros podemos agregar directamente aquí a nuestras imágenes o a los textos con los cuales estemos trabajando. Entonces, para terminar por hoy, vamos a importar los recursos. Yo les puse una carpeta, muchachos, ¿cierto? Que se llama práctica 1. Entonces, cómo importar objetos
imágenes o videos o sonidos en After para empezar a trabajar. Lo pueden hacer de varias formas: archivo, importar y le dan file, o simplemente le vamos a dar doble clic aquí donde se importan las cosas, o incluso clic derecho, importar file, o simplemente abren la carpeta, buscan y arrastran directamente acá. Esa es otra forma. Entonces vamos a darle aquí importar archivos para importar las imágenes que están en la carpeta que yo les compartí. ¿Listo? Les doy tiempo para que lo hagan. Yo sé que ya se nos está acabando el tiempo, pero quiero pues que dejemos hasta ahí. ¿Listo? Entonces miren, aquí pues yo ya tengo la carpeta abierta. Ajá, sí, quedan 2 minuticos, pero suficiente para mostrarles entonces. Abrimos la carpeta y yo puedo seleccionar todos los archivos de una vez. Bueno, miren, puedo seleccionar este que está aquí, no, porque ese es un archivo After Effects, pero estos sí, los PNGs, que son unas imágenes sin fondo. ¿Ya? Repito, también pueden arrastrarlo. Si tienen la carpeta por ahí, lo arrastran directamente acá y miren lo que ocurre entonces aquí. En este espacio, muchachos, se nos van a posicionar todos los recursos con los que nosotros vamos a trabajar. ¿Ya? Y aparece el tamaño, aparece el frame, bueno, el frame rate cuando se trata de video o de clip. Y me aparece aquí el formato. Miren, esta es una composición, esto es un PNG. Y aparecen todas las propiedades. Aquí aparece una pequeña visualización. Entonces, ¿de qué forma yo tengo que arrastrar los elementos aquí al stage? Muy fácil, simplemente arrastran. Miren, arrastro aquí cada uno de los recursos y se me posicionan en el stage. Bueno, y miren lo que pasa en la línea de tiempo. Comienzan a aparecer las capas a medida que yo arrastro. También puedo arrastrar directamente a las capas, ¿no? No directamente acá, sino acá a las capas, y también funciona. Bueno, eso es todo, muchachos. Entonces vamos a darle archivo, guardar como, y van a guardar el proyecto en la misma carpeta. Eso es importantísimo, muchachos. Aquí no pueden trabajar de forma, o sea, todo el proyecto debe estar en la misma carpeta porque After Effects no incrusta o no guarda ningún recurso importado. Todo lo está llamando desde una carpeta local. La próxima clase empezamos desde ahí, desde ese punto de cómo crear los proyectos y qué tener en cuenta para que ustedes puedan trabajar hoy en un computador y el día de mañana puedan trabajar en otro y no vayan a tener ningún problema. O que cuando les envíen un proyecto o ustedes lo envíen, estén enviando completamente con todos los recursos. Si no, van a haber imágenes que no le van a cargar. Entonces guardamos hasta ahí, guardar como, y cuéntame. Nosotros no vamos a necesitar de Photoshop ni Illustrator para Sí, claro que sí. manejar esto. Claro ¿Sí? que sí, claro que sí. O sea, pues ya dentro de los ejercicios que hagan, por supuesto. O sea, la clase va a estar orientada a After Effects, pero aquí yo les voy a mostrar cómo importar un Illustrator, por ejemplo, que es lo mismo. Si tú le das importar, esto te va a reconocer archivos de Illustrator. Si yo tuviera alguno por aquí, lo más probable es que pudiera importarlo, ¿vale? Entonces, tanto archivos de Illustrator como archivos de Photoshop se pueden importar aquí fácilmente. Bueno, muchachos, entonces, listo, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por la participación de ustedes, estuvieron muy buenas las presentaciones.